Gran pontífice de la vanguardia europea de las entreguerras, Guillaume Apollinaire deja ver en estas viñetas su admiración por las máquinas, pero con un cierto guiño de ironía. El tejido invisible. Jorobado y en consecuencia inútil para las armas, patronista de profesión, mi amigo Louis Vedaldé emigró a América al comienzo de la guerra. Allí se estableció como modisto con la intención de explotar una de sus invenciones llamada, según él, a modificar profundamente las costumbres. Los periódicos han hablado poco de este invento. Ha obtenido un éxito arrollador en Gawain, donde se estableció Vedaldé. Se trata de un tejido caliente como la lana y transparente como el cristal. Vedaldé encontró un firme apoyo en una joven de sorprendente belleza, Lydia Vernon, esposa de un riquísimo metalúrgico de Gawain, donde se encuentran los altos hornos más importantes del mundo. Ella antes que nadie se atrevió a llevar en público un vestido de ese material. La primera vez que se lo puso se formó un tumulto. Las autoridades se vieron en el deber de intervenir, pero la bella Lydia Vernon forzó a los espantados por su belleza desnuda a palpar y sopesar el tejido. Convinieron en que era suave y recubría con un espesor respetable las partes más gloriosas de un cuerpo admirable. ¿Qué hacer? Lydia Vernon estaba vestida, bien vestida incluso, y respondía así a quienes chocaba su desnudez. No transgredo la ley, ya que estoy cubierta del cuello a los tobillos por una tela tupida que pueden apreciar mediante el tacto. Si su mirada es demasiado penetrante, sáquense los ojos. Pusieron buen cuidado en no hacerlo, ya que según los detalles que me ha enviado por escrito Vedaldé, al cabo de pocos días podía disfrutarse de un espectáculo maravilloso en las calles de Gawain, en la sala de espectáculos, en los salones, en fin, en todas partes. Uno se hubiera creído en plena edad de oro, y a fe mía que del otro lado del Atlántico parecen vivir en esa época dichosa. El mismísimo Vernon, gran prohombre, se vistió con ropas transparentes para apoyar a su mujer y muy pronto tuvo como imitadores a todos los hombres bien formados de Gawain. Dejo a otros el cuidado de saber o de afirmar si el invento de mi amigo Vedaldé tiene posibilidades de extenderse primero por América y después por Europa, o si ejercerá sobre las costumbres el feliz efecto que espera el inventor. Lo que sí es cierto, en todo caso, es que la higiene saldrá ganando. Ya no más escotes sin abrigar, ya no más constipados a la salida de bailes y fiestas. Trenes de guerra. Acabo de recibir la siguiente carta con fecha del 1 de julio de 1918. Querido maestro, sabedores de su gran interés por las singularidades que presentan a veces la vida y las costumbres, hemos creído que no le serían indiferentes los excesos en que el progreso de la ciencia ha hecho caer a un simple ferrocarril. Sepa que pertenezco, si no a la clase más pudiente, sí a la pequeña burguesía de mi país, y que no habiendo podido obtener el honor de servir en el ejército a causa de achaques reales, pero poco visibles, me he labrado durante la guerra una posición envidiable en el ramo de la alimentación. Como usted no ignora, este género marcha tan bien o mejor que cualquier otro, y yo ganaba, si no todo lo que hubiera deseado, sí más de lo que me habría atrevido a esperar. Para que el contraste entre mi pasada fortuna y mi situación actual le sea palmario, le diré que la cifra aproximada de mis beneficios ascendía a 10.000 francos diarios, lo que no es más que una miseria si creemos a algunos nuevos ricos que son en este momento mis compañeros de infortunio. El año pasado, juzgando que mis esfuerzos y mis ingresos me daban derecho a unas vacaciones, tomé el tren para pasarlas en un lugar de verano situado en la costa. Una vez, satisfechas las formalidades de excepción actualmente requeridas, subí al tren con mi esposa y mis 4 hijos. No habíamos llegado, ni lo hemos hecho aún, al fin de nuestras dificultades. El tren se puso en marcha. Todo iba bien hasta que dejamos atrás La Roche y el revisor entró en nuestro compartimiento. Saqué mis billetes,
Pero el funcionario dijo sonriendo: «Deje usted». Acto seguido nos mostró una gruesa bobina de una especie de hilo eléctrico, añadiendo: «Vengo a causa de un experimento». Y continuó en estos términos: «El maquinista que conduce este tren no es quien ustedes, gente vana, pudieran pensar. Se trata de un acaudalado sabio que ha tenido la idea de aprovechar el calor humano como fuerza motriz. En París sobornó a precio de oro al maquinista de la compañía que le cedió su puesto. En lo que a mí respecta, ha recompensado con largueza los flacos servicios que se me demandan, y sus promesas, garantizadas mediante un contrato en toda regla, son tan halagüeñas que me atan a él en cuerpo y alma. No me queda sino obtener el consentimiento de los pasajeros, y estoy seguro de que no declinarán el honor que supone asociarse a un experimento tan novedoso y del que toda la humanidad sacará provecho. El calor, la fuerza que sus cuerpos despiden sin cesar, se perdía hasta ahora. El sabio maquinista que les conduce pretende utilizarlo. Durante la larga parada de La Roche, adaptó a la locomotora un pequeño dispositivo al que ustedes serán tan amables de conectarse mediante este cable que no tienen más que pasar alrededor de su cuello. No les supondrá una incomodidad mayor que la que proporcionaría una gargantilla, y de ese modo participarán en la tracción». La cosa nos pareció divertida y útil. Creímos entrever la aurora de un nuevo progreso para la humanidad y nos pusimos al cuello el lazo que desde entonces nos encadena a nuestra mala estrella. El tren continuó su marcha y pensábamos que el extravagante e ingenioso sabio nos conducía a nuestro destino. Recuerdo que estábamos a 26 de agosto de 1917 y yo planeaba volver a París a finales de septiembre. Pero mucho me equivocaba, ya que desde esa fecha el sabio desconocido, decidido a llevar el experimento hasta sus últimas consecuencias y sin cuidarse de nuestra dignidad, sigue sin devolvernos nuestra libertad. Es más, se nos ha advertido que el tren entero saltará por los aires si uno de nosotros intentara siquiera cortar el cable que nos retiene. Lejos de conducirnos a la estación prevista, el maquinista desconocido no ha vuelto a detener la marcha de su locomotora. Los agentes a su sueldo nos alimentan con conservas, de las que parece haber varios vagones llenos y cuyo contenido, lo confieso, no me sienta demasiado bien. Por lo demás, se nos trata con corrección. La higiene no deja nada que desear, y sin quitarnos nuestro collar de esclavitud, podemos acicalarnos a nuestro gusto con agua de lluvia cuidadosamente recogida por medio de condensadores. ¿Ha continuado la guerra durante todo este tiempo? No sabemos nada de ello. Como nuestro tren se cruza a veces con otros cargados de soldados, suponemos que aún no ha llegado a su fin. A juzgar por los paisajes que vemos por las ventanillas, hemos recorrido ya varias regiones de Europa. Francia, Suiza, Italia, incluso España, y es tan grande la astucia y la habilidad de nuestro maquiavélico maquinista que las autoridades no han pensado ni por un momento en poner trabas a la marcha de nuestro tren. En fin, que nos parece estar viviendo en una trinchera en movimiento. Y es por eso que hemos bautizado con el nombre de tren de guerra a este habitáculo inestable. Hace unos días pregunté al revisor que presidía nuestro almuerzo por el fin de nuestro suplicio. Me respondió que teníamos aún provisiones por más de 2 años. Con infinitas precauciones he podido redactar esta carta que pretendo arrojar por la ventanilla a la altura de alguna gran estación. Dios quiera que llegue a sus manos. En nombre de todos los pasajeros del tren de guerra, le ruego señale a las autoridades nuestra lamentable situación, etcétera, etcétera. La carta termina con las fórmulas de costumbre. He creído que lo más simple era publicarla. No hay duda de que el gobierno pondrá fin a esta siniestra broma científica en el mismo momento en que tenga conocimiento de ella. Ya es hora. Tratamiento tiroideo. Nunca habíamos sospechado que la señorita Verinada, doctora en medicina, pudiera ser algo más que un buen médico de cabecera. Generalmente se la llamaba para atender las enfermedades de los niños. Su dulzura le había hecho ganarse esta especialidad.
Pero aquellos que conocían a la señorita Verinada hubieran quedado muy sorprendidos si les hubiera dicho que la joven era una especie de genio, cuyas ideas podrían traer un día muchos cambios sobre nuestro planeta. Había acudido a casa de uno de nuestros amigos, cuyo hijito de 8 años padecía una ligera indisposición. Tras haber examinado a su paciente, la señorita Verinada entró en el salón en el que nos encontrábamos. La conversación, muy animada, giraba en torno al famoso problema de los efectivos, resuelto por los Estados Unidos de una forma que hace pensar en los episodios más bellos de la historia romana, cuando acudieron ante la tumba del gran libertador para declarar por boca de uno de sus oficiales: «Lafayette, aquí estamos». La señorita Verinada nos escuchaba con interés. Nos pareció que dudaba a la hora de intervenir en la charla. Los padres pensaron que traía malas noticias acerca del enfermito. Todo el mundo se puso a interrogarla con un «doctor» o con un «señorita». Alguno utilizó incluso «doctoresa», ya que en lo que respecta a las mujeres, los títulos que indican los rangos que ocupan en la escala social no están aún claramente determinados. «Tranquilícense», exclamó la señorita Verinada. «Su hijo se repondrá pronto de la indisposición. Pero hablan ustedes del problema de los efectivos. Yo lo resolví el año pasado. Si hubiera sido necesario, habría superado todas las consignas de la inercia burocrática hasta ofrecer mi invención al gobierno». La solución del problema era simple. La cuestión podría plantearse así. Dada la escasez de hombres en condiciones de llevar las armas, ¿no podría suprimirse una porción de tiempo? Cuando se ha escrutado la naturaleza íntima de la materia, se tiene ocasión de entrever cosas aún más extraordinarias. ¿No sería posible entonces procurarse ejércitos que no hubieran podido presentarse sino años más tarde en el campo de batalla, según el transcurso normal de los acontecimientos? Una vez planteado el problema, lo resolví inmediatamente. Tras algunos tanteos, perfeccioné un tratamiento tiroideo apropiado, sobre el que no me extenderé hoy, pero cuyos detalles han sido transcritos de forma que permita su utilización en el futuro. Probé el efecto de mis teorías en los 3 hijos de un primo mío, a quien le fue mal en sus negocios. Yo había ido a visitarle para atender a su mujer, que se quejaba de que sus niños fueran aún demasiado pequeños para ganarse la vida. El mayor tenía 7 años. «¿Creéis que estén rápidamente en condiciones de ser útiles?», les pregunté, y se apresuraron a responder que sí. Mi tratamiento hizo maravillas. Se lo apliqué en primer lugar al más pequeño. Tenía 2 años. Louis, tal era su nombre, creció inmediatamente y en menos de una semana su desarrollo había culminado. Obtuvo la fuerza y la apariencia de un muchacho de 20 años. Afirmo incluso que su inteligencia se había desarrollado en la misma proporción que su cuerpo en ese lapso de tiempo. Pero no puedo proporcionar pruebas de ello, ya que, evidentemente, la madurez de su cerebro no se acompañaba de las nociones nuevas que no había tenido ni la ocasión ni el tiempo de adquirir. Los 2 mayores fueron tratados de la misma forma y la familia de mi primo cuenta ahora con 3 magníficos mocetones, uno de 2 años y medio, otro de 3 años y medio y un tercero de casi 8 años. Imaginen cómo me lo agradecieron sus padres. Los 3 muchachos, cuya infancia ha sido, por así decirlo, suprimida, se ganan muy bien la vida. Al mismo tiempo han acometido los estudios que no tuvieron la oportunidad de realizar. Finalmente, de acuerdo con mis teorías, el desarrollo de su cerebro coincide con el de su cuerpo, ya que han aprendido en algunos meses lo que los otros niños tardan 4 o 5 años en asimilar. Mi método, aplicado al total de la población infantil de un país beligerante, le proveería de efectivos contra los que ninguna otra nación podría luchar. He domesticado el tiempo. Por otra parte, mi tratamiento no entraña ningún riesgo para la salud de los que se someten a él. Su infancia es suprimida sin que su vida sea acortada. ¡Qué horror!, exclamó un anciano del que se afirmaba que sus sesudos trabajos le hacían merecedor de un sillón en la Academia de Ciencias Morales y Políticas. «Suprimir la infancia. La más bella etapa de la vida es un acto de espantosa inmoralidad». «¿Quién sabe?», repuso la señorita Verinada. «Ya lo dijo el fabulista. Esa edad es impía, y de la aplicación de mi método resultaría quizá una humanidad mejor». «No importa», dijo una dama. «Si el uso del tratamiento se generalizara, pronto se leerían en los periódicos noticias como esta. El lugarteniente G, de 3 años de edad, acaba de ser ascendido a capitán en el campo de batalla».
alguien afirmó: si las niñas también fueran sometidas al tratamiento tiroideo que estimula el crecimiento, la vida mundana no sería tan banal, y se anunciaría, por ejemplo, que el señor ingeniero Y, de 4 años de edad, acaba de casarse con la señorita Z, de apenas 2 años. Desde luego, replicó la señorita Verinada, que ocultaba con dificultad su despecho, temiendo sin razón que no se la estuviese tomando en serio. Desde luego, el mundo no iría peor de lo que va. Y el anciano moralista, soñando con el futuro y hablando para sí, dijo a media voz: cuán digna de compasión sería esa generación de jóvenes, prodigio, sin infancia. Estoy de acuerdo, es una edad impía, pero no es su supresión lo que aumentará la sabiduría humana. La naturaleza procede superando una etapa antes de pasar a la siguiente. Saltarse alguna conlleva trastornos innumerables. Pero la joven doctoresa ya se había levantado. Inclinó ligeramente la cabeza. Mientras salía, el niño que acababa de examinar, que ya no se encontraba mal y que se había levantado para escuchar la conversación, entró de golpe en el salón y se arrojó en brazos de su madre exclamando: «¡Mamá! ¡Mamá! Quiero que me apliquen el tratamiento tiroideo para ir a luchar contra los enemigos». El paseo de la sombra. Faltaba un poco para el mediodía. Vi venir una sombra. Para mi sorpresa, no dependía de ningún cuerpo y avanzaba libremente, solitaria. Se recostaba, sesgada sobre el suelo. Al pasar sobre el bordillo de las aceras se plegaba repentinamente y a veces, cerca de un muro, se ponía muy derecha, como si pretendiera desafiar a alguien, al sol quizá, cuya vista ningún cuerpo le entorpecía. Me dispuse a seguirla en el momento en que desaparecía al doblar la esquina de una calle desierta por la que pareció internarse con cierto temor. Pero, ¿no sería necesario describirla o más bien hablar de sus contornos? He sabido que una sombra cambia, que se estrecha y se alarga desmesuradamente, que otras veces, por el contrario, se comprime hasta adquirir el tamaño de una tabaquera. La sombra aislada de la que estoy hablando tenía, al asumir su apariencia más normal, algo de hombre joven y apuesto, de perfil bien dibujado y bigote que a veces mostraba una de las puntas. Una muchacha apareció al final de la calle por la que avanzábamos. Cuando la sombra estuvo a su lado, pareció trepar por ella, como si quisiera besarla en la frente. La joven se estremeció y se volvió al instante, pero la sombra ya había pasado y se alejaba reptando sobre el pavimento desigual de la callejuela. La muchacha, triste y tranquila, como los que han perdido a alguien en la guerra, contuvo un grito y tuve la impresión de que en su rostro se mezclaban la alegría y la pena. Luego recobró su apariencia resignada y sus ojos siguieron con ardor a el deslizarse de la sombra azulada. ¿Conoce usted?, le pregunté, a esa sombra azul, esa sombra solitaria. «¿También usted la ha visto?», exclamó. «¿La ha visto como yo la he visto? Ambos hemos intuido esa mancha viva y sutil, ese reptil inmaterial de silueta humana». He creído reconocerla. No solo lo he creído, la he reconocido verdaderamente. He vuelto a ver su fino bigote, los contornos de su rostro sin mirada. La he reconocido. No ha cambiado desde su último permiso. Estábamos prometidos e íbamos a casarnos aprovechando la próxima licencia. Pero la metralla de un obús le alcanzó el corazón. Lo mataron. Y sin embargo, ya ve usted, su sombra no ha muerto. Sobrevive, más concreta que cualquier recuerdo y también más sutil. La muchacha se alejó y en sus ojos refulgía todo el amor de su corazón ardiente. Tras despedirme de ella, corrí en pos de la sombra. Avanzaba estrechamente fundida a los accidentes del terreno sobre el que se movía. Volví a verla cerca de la iglesia de la pequeña ciudad. Volví a verla en la calle mayor, donde se escurría entre gentes que no percibían su forma azulada en perpetuo cambio. La sombra callejeaba. Se paraba ante los escaparates y parecía encontrar muy placentero ese paseo por lugares que le eran familiares. A veces desaparecía, mezclándose con las sombras de los que pasaban, y me pareció que no había ninguna diferencia entre ellas. La seguí hasta un parque. Una vez en él, prefería acercarse a los rosales cargados de flores en aquella estación.
Se hubiera dicho que aspiraba su aroma inefable y los sollozos parecían sacudirla de la cabeza a los pies. Yo presenciaba emocionado la pena de la sombra. Hubiera querido consolarla, darle el beso de la paz por los primeros cristianos. Pero su misterio me era esquivo, y no pude sino fundir durante un instante mi propia sombra con aquella apariencia inconsistente. Retrocedí al momento, temiendo pisotearla. Tenía miedo de hacerle daño. Sentía una inmensa piedad ante su soledad. Pero repentinamente, gracias a una correspondencia inexplicable, tuve la impresión de que me daba a entender que era feliz, que no sollozaba sino de alegría, que había en ella una vida inmortal que le permitía sobrevivir al cuerpo desaparecido y mezclarse con todo lo que éste había amado. La felicidad de aquella sombra estaba hecha de su presencia en los lugares que había frecuentado. No me equivocaba en absoluto y un tierno gozo me invadió. Desde ese momento presencié sonriendo los juegos de la sombra entre los parterres floridos y sobre la hierba verde. Aún la seguí cuando la vi alejarse del parque hasta el cementerio, donde me guió hasta la tumba a la que estaba destinado su cuerpo y en la que nunca descansaría. Después volvió a atravesar la ciudad y allí, tras el crepúsculo, nos sorprendió la noche. Poco a poco, la sombra se hizo más difusa. Perdí finalmente su rastro en medio de las tinieblas, pero comprendí hasta qué punto la muerte es vanidad y cómo no hace sino atenuar apenas la presencia. Los que mueren no están ausentes. La sombra intacta y solitaria que recorría las calles de la pequeña ciudad era tan real como la sombra interior cuyos contornos podemos ver proyectados sobre la memoria, cuya sutileza azulada se alía al recuerdo. En Literatura para Oír les hemos presentado Viñetas surrealistas de Guillaume Apollinaire, Francia.